Episodio 3. Bienvenidos de nuevo a este episodio del podcast de Planificación Comercial Ágil para la Transformación Empresarial. En este podcast, que se desarrolla en el marco del programa de formación continua especializada en el convenio suscrito entre la Cámara de Comercio Colombo-Británica, Bridgam, y el SENA, damos nuevamente la bienvenida a nuestro experto Blas Martínez, quien nos acompañará durante este episodio. En el mundo de los negocios, la precisión es clave para tomar decisiones estratégicas. Pero ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a la incertidumbre y a datos limitados? Aquí es donde entra en juego la estimación de Fermi, una técnica ingeniosa que nos permite hacer suposiciones educadas y llegar a estimaciones razonables, incluso en situaciones complejas. En este episodio exploraremos en detalle qué es la estimación Fermi y cómo puede aplicarse en diversas empresas y escenarios. Acompáñanos mientras develamos una pregunta muy importante y que se la hacemos a nuestro experto Blas Martínez. ¿Qué es la estimación Fermi y en qué empresa se puede aplicar? Esto va a sonar raro. Para hablar de la estimación de Fermi tenemos que hablar de el físico Enrico Fermi. Enrico Fermi fue un físico italiano naturalizado en Estados Unidos del siglo XX, que fue el primero en desarrollar un reactor nuclear y además fue premio Nobel de Física por sus trabajos sobre radiactividad. Y además es conocido como el arquitecto de la era nuclear, incluso también como el arquitecto de la bomba atómica. Participó en el proyecto Manhattan, entre otras acciones. Y yo sé que esto de verdad parece raro, porque estamos hablando de planificación comercial y de repente me voy a hablar de un físico italiano del siglo XX que hablaba sobre radioactividad. Bien, esto se va a entender con una pequeña frase que se dijo de él. En su época se dijo que Enrico Fermi siempre se las arreglaba para encontrar la aproximación más simple y directa con el mínimo de complicación y sofisticación. En realidad, de eso se trata lo que se llamó como problema de Fermi, pregunta de Fermi o estimación de Fermi. Se trataba de conseguir con el menor, no con la menor, sino con la cantidad de datos que tenemos, que normalmente suele ser escasa, encontrar de una manera simple la forma de estimar un resultado. Normalmente se suele poner un ejemplo muy sencillo, que es la estimación de cuántos afinadores de pianos hay en Chicago. La historia decía algo así como que si contamos con que hay 9 millones de personas viviendo en Chicago y en promedio viven 2 personas en cada casa en Chicago, y una de cada 20 casas tiene un piano que es afinado regularmente, y dichos pianos son afinados una vez al año, a un afinador de pianos le lleva 2 horas afinar un piano, incluyendo el tiempo de viaje, y cada afinador trabaja 8 horas por día, 5 días a la semana y 50 semanas en un año. Pues eso nos llevaría a deducir, haciendo cálculos, dividiendo el número de personas por casa, multiplicado por el número de pianos por casas, etcétera, etcétera, nos llevaría a deducir que hay 225 afinadores de pianos en Chicago. Bien, esto evidentemente no es una cifra exacta, es una aproximación, de ahí que se hable de estimación de Fermi. Imagina tener una vista panorámica en tu negocio donde puedas anticipar las futuras oportunidades y desafíos con precisión. Esto es lo que una herramienta como el Pipeline te ofrece en el mundo de la planificación comercial. En este episodio exploraremos cómo el Pipeline se convierte en una poderosa herramienta de proyección, permitiéndonos visualizar y gestionar de manera efectiva el flujo de ventas y los ingresos futuros. Únete con nosotros mientras desglosamos una gran pregunta a nuestro experto, y es ¿cómo utilizamos este Pipeline como herramienta de proyección? Tengo que decir que este es uno de mis métodos de proyección de ventas favoritos. Es algo que no se puede hacer anualmente, que se tiene que hacer mensualmente, pero es
de lo más preciso que hay. Si antes hablábamos de la estimación de Fermi, y le llamamos precisamente estimación, y todas las proyecciones al fin y al cabo son de alguna manera una estimación, en este caso la utilización del pipeline como herramienta de proyección es mucho más eficiente que cualquier otra metodología. Y para poder hablar de ello, lo primero que tenemos que determinar es qué es el pipeline. Muchas veces veo que incluso en algunos artículos que hay en internet, y cuando pones incluso en Google diferencia entre embudo de ventas y pipeline, muchas veces encontramos a autores que dicen que es lo mismo. Y lo cierto es que no lo es. Se pueden parecer en cuanto a que los dos representan fases de un proceso. Pero en realidad, para ser exactos, un embudo de ventas es la representación gráfica del paso a paso de todo nuestro proceso de ventas, marketing y ventas. En este caso lo simplifico como ventas porque al final son todas las acciones que hacemos desde que identificamos a un potencial cliente o a un grupo de potenciales clientes, que definimos quién es nuestro ICP, nuestro perfil de cliente ideal, y generamos acciones para atraer a esos potenciales clientes hasta, dependiendo de los autores, puede terminar el momento de cierre o puede ser un proceso cíclico donde nuestros clientes nos puedan conseguir nuevos clientes a través de recomendación. Es decir, como decía, es la representación gráfica de todo nuestro proceso comercial. Yo he puesto un ejemplo de pipeline que se parece mucho al nuestro en Singularity, pero podría ser otro cualquiera. Simplemente se trata de determinar cada una de las fases, de determinar los porcentajes de conversión a cliente en cada una de las fases, y a partir de ahí, por simple observación, determinar cuántos leads necesitamos en cada fase para que se cumplan los objetivos de venta. Normalmente los CRMs suelen tener esta funcionalidad, de tal manera que no necesitamos ningún cálculo, directamente solo tenemos que mirar el pipeline y vamos a ver cuánto dinero tenemos en cada una de las fases y cuánto dinero ponderado tenemos. De esa manera podemos saber dónde enfocar nuestros esfuerzos comerciales. Finalizamos este episodio 3 dando las gracias a nuestro experto Blas Martínez e invitándolos a ustedes